¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos en vivo, estrenando un nuevo programa, el programa La Idea es esa, un programa de conversación, un talk show, como debe de ser, producido por Colectomanía Radio y por Medcomics. Tenemos aquí a nuestro amigo también, Renato Gago, que nos va a ayudar en la conducción de este programa. Este programa trata esencialmente de cómo nacen las ideas, cómo se efectúan, cómo se ponen en práctica y cómo reditúan una utilidad a nivel empresarial también, ¿no? Porque los artistas a veces como que se limitan un poco en querer de repente emprender sus trabajos, sus ideas. Pero bueno, ese es el show de la conversación. Vamos a tomar en cuenta todas estas informaciones para los futuros programas y este también. Saludos a todos, tu saludo Renato, bienvenido. Muy buenas noches, Kester, y muy buenas noches a todos nuestros amigos que se unen a esta transmisión. Estamos de estreno, estamos inaugurando nuestro primer programa titulado La Idea es esa. Como bien lo comenta Kester, que es un amigo que yo admiro muchísimo porque es un maestro del coleccionismo y es una persona muy conocedora en el campo de la música, la televisión, el cine, los cómics, la historieta. Realmente yo aprendo muchísimo, muchísimo de él. Este va a ser un espacio dedicado a analizar y estudiar a cada uno de nuestros invitados dentro del ámbito artístico, cultural, dentro del espacio empresarial también, cómo podemos trasladar esas ideas dentro del ámbito cultural y del ámbito artístico al terreno empresarial. Y bueno, hoy día, Kester, tenemos un invitado brillante. Así Eh, es. claro, yo quiero simplemente resumirlo de esta manera, ¿no? Hay dos programas favoritos dentro de la televisión peruana, dos programas que son mis favoritos, que no es Magali o Esto es Guerra, sino Reportaje al Perú con Manolo del Castillo y Sucedió en el Perú, ¿no? Y el invitado con el que vamos a compartir estos minutos es una persona, es el cerebro, el investigador y el guionista que está detrás de este destacado programa, ¿no? Sí, nuestro invitado de hoy es Carlos Rojas Feria, que no solamente es historiador, también es historietista y es humorista gráfico, al cual le damos la bienvenida a este programa. La idea es esa. Bienvenido, Carlos Rojas Feria. Tu saludo, por favor, a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Gracias, Kester. Gracias también, Renato, por tus palabras. Un gusto saludarlos. Y bueno, yo dispuesto a conversar, a responder todas las preguntas que quieran hacerme, a dialogar sobre todo con ustedes también, ¿no? Que tienen compartir experiencias. Así que aquí estoy muy agradecido. Bueno, sabemos muy bien de tu trabajo, Carlos. Eh, Eres multifacético, eres guionista, eres investigador histórico, eres historiador, eres historietista también. Dentro de ellos plasmas pues tu humor gráfico y has combinado estas tres actividades, el de historiador, historietista y el humorista gráfico en tu obra. Ya tienes varias publicaciones realizadas y pues lo que se nos ocurre preguntarte es, primero, ¿cómo nace la idea de combinar estas tres cosas? De repente, de alguna experiencia en particular o cómo nos puedes explicar cómo fue esa generación de ideas a partir del humor, de la historieta y de la historia. Mira, en verdad todo fue surgiendo de manera muy espontánea, porque estos tres actividades a que te refieres, que son el dibujo, la historia y el humor gráfico, son cosas que me gustaron a mí desde muy pequeño. O sea, y las he ido cultivando y finalmente ya digamos,
años después, ya cuando era adulto, las fusioné y fui creando pues esta propuesta de contar la historia del Perú usando caricaturas, usando una suerte de historieta documental, que es la que yo voy haciendo, pero digamos, surge de una manera espontánea en base a lo que a mí me apasiona. O sea, si hay cosas que a mí me encantan desde pequeño, de toda la vida, es la historia, el dibujo y también el humor. Entonces, esa es la combinación de estas tres que se fueron dando de una manera natural, espontánea, y ya que con el tiempo las he ido mejorando, añadiéndole más elementos. Uh-huh. Tu trabajo principalmente no solamente, o mejor dicho, tu trabajo no solamente es hacer caricaturas o dibujar historietas, sino también de repente ilustrar la historia con documentos o con reproducciones de documentos históricos, ¿no? Claro, en mi trabajo lo que también hago yo es intervenir documentos que pueden ser escritos, ¿no? Cartas, telegramas, pero también documentos gráficos, pinturas, grabados, ¿no? Entonces, en la propuesta que yo tengo, uso esos elementos para que haya un respaldo, digamos, de lo que voy contando, porque en el caso mío, ¿no? La historia documental puede contar infinidad de temas. Se puede contar la historia de la vacuna, la historia del pan, por ejemplo, el tema que le encanta y conoce muy bien Renato. Pero también se pueden tocar, en el caso mío, temas históricos. Y al tocar temas históricos, yo uso elementos que son estas fuentes históricas y que van añadidas en el relato, ¿no? Un poco, o sea, para contextualizarlo, para respaldar lo que voy contando. Por eso que en mis trabajos yo coloco el mismo grabado tal cual, pero también me sirve a mí también para elaborar un dibujo a partir del grabado, ¿no? Eso también es, digamos, una característica de mi propuesta. Repasando un poco tu obra, podemos notar que hay héroes de la historia del Perú que tú ya has, digamos, sacado en las historietas que has emitido. ¿Cuáles son los más representativos o cuáles son hasta el momento, cuántas historietas o biografías históricas, mejor dicho, has sacado en tus publicaciones? Mira, más o menos contándolas en lo que son biografía de personajes son 6, ¿no? Y aparte también tengo por ahí, hice ya hace muchos años también un trabajo con Santiago Tacunan, un historiador sanmarquino. Contamos la historia de distritos, de Los Olivos y de San Martín, de Los Olivos y de Comas, ¿no? Una historia gráfica sobre estos dos distritos. Pero el rubro que yo me he especializado es sobre las biografías, ¿no? Que me parece interesante contar la vida de un personaje, toda su vida pública. Entonces ahí aparece pues el primer trabajo que hice el 2001, que lo publiqué, mejor dicho, fue sobre Manco Inca, el Inca y el Cabamba. 2001, es un personaje que yo tenía, el 2001 empezado, sí. Esa fue la primera publicación. Ya son 20 años ya. 20 claro, años que estamos hablando de... Claro. Antes de eso también publiqué en periódicos, algunas cosas por ahí, en algún suplemento llamado La Mecedora. Eso es lo que nos interesaría conocer. O sea, tu trayectoria no solamente se cita solamente en los libros que has publicado, sino también anteriormente ya has hecho humor gráfico, ¿verdad? En diarios. Claro, allí daba ideas para los dibujos. Muchos de ellos fueron, que le tengo mucho cariño, pero el año 91. 1990, años convulsos, ¿no? Eran años bien difíciles. Difíciles, claro. Yo era muy jovencito, todavía no ingresaba a San Marcos, y tuve esta experiencia de ser un colaborador de este grupo, éramos los Mecedores, ¿no? Y fue un año, casi un año y medio, muy interesante. Yo ahí hice también algunos dibujos ya, pero sobre todo era un poco escribía en clave de humor, ¿no? una página de suplemento, y ahí estuve, pues, ¿no? Muy, muy entretenido. Siempre también me iba a la historia, de todas maneras. O sea, un momento hablaba de San Hussein y hacía una comparación con Saladino, ¿no? A George Bush lo sacábamos como un vaquero, ¿no? Ya, ok. Siempre, como a mí me encantaba la historia,
estereotipo de los personajes, una cosa así. Sí, 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 sí. Siempre, siempre estaba presente la historia, ¿no? Entonces, ya en la universidad en San Marcos fue donde fui dándole más forma al tema de dibujar la historia. Y fui publicando estos libros, que como hablamos, como me preguntabas, son 6 biografías. Hay un cariño especial por cada una, ¿no? Siempre lo digo, son como tus hijos. Entonces, los 6 tienen algo en especial. Todos son diferentes, todos tienen algo que contar, tienen una personalidad. Igual pasa con los libros, pero yo tengo, digamos, Manco Inca, me parece, el Inca y el Cabamba es una cosa que era necesaria, porque es un personaje que merece más reconocimiento. Y el otro que también lo hice con mucho cariño y un énfasis especial también, porque me percibo que le falta conocer más, es Andrés Avelino Cáceres. O sea, si bien es un personaje famoso y todo, creo que se debe producir más trabajo acerca de él, ¿no? Ajá. Y eso fue ya en 2018, va por una segunda edición. Tuve también la fortuna de que el libro lo adquirió el Ministerio de Cultura el año 2020, cuando se hizo una convocatoria de libros para promover la lectura en estos momentos de pandemia, ¿no? Y afortunadamente Cáceres, el Taita, logró entrar. La mayoría eran editoriales, ¿ah? ¿Verdad? Cuando uno ve la lista, y bueno, eran pocos los autores editores. Yo tuve ahí el apoyo de una editorial que me presentó, pero en verdad era una editorial de familia, que más o menos fue en mi ayuda, ¿no? Para presentar la formalidad. Pero este libro de Cáceres, el Taita, que tiene el prólogo de Antonio Zapata, creo que también era un trabajo necesario, había que hacerlo, ¿no? Contar la campaña de la Breña. Claro, claro. Renato, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado Carlitos? Sí, antes de ir al tema del programa Sucedió en el Perú, solamente quería hacer una mención, ¿no? He disfrutado todos los programas, Carlos, y le tengo un cariño, por ejemplo, especial a los programas dedicados a la literatura, justamente por el gusto, ¿no? Estos programas dedicados a Mario Vargas Llosa, José María Argueda, Ciro Alegría, Abraham Valdelomar, Javier Heró. Claro, ¿no? Javier Heró, etcétera. Y mi pregunta iba sobre si tú tienes alguna influencia de algún escritor peruano en el trabajo que tú haces como guionista, como escritor, en tu estilo narrativo. Bueno, en verdad es muy diferente escribir un guión digamos, a una novela, a un cuento, ¿no? En verdad, aquí lo que hacemos mayormente en Sucedió en el Perú es ir acomodando todo, ¿no? Para que fluya el programa con los especialistas, que son los que nos dan el insumo, que son los entrevistados, ¿no? Que son protagonistas o son investigadores de cada tema. Y también hay también un proceso también de lectura, hay que leer mucho, ¿no? El primer punto que hacemos Limber, Lozano y yo, que estamos a cargo de la investigación y del guión, es nutrirnos de toda información posible. Y no, en verdad que yo lo considero, claro, vamos dándole el clima, ¿no? Vamos haciendo un relato cronológico, a veces por algunos aspectos, pero no siento, al menos en ese punto de mi trabajo, de mi faceta como parte del equipo Sucedió en el Perú, alguna influencia directa. Y en el caso, Carlos, de tus publicaciones, ¿no? De estas biografías llevadas al terreno de la historieta, es, digamos, el estilo narrativo de Carlos Rojas, o ahí sí tienes alguna influencia de algún escritor peruano o internacional, ¿no? Claro, allí sí yo siento que lo que yo hago, como digamos, en el punto del humor presentista o del humor histórico, de Eduardo del Río Ríos, que es un gran historietista mexicano,
Yo he leído sus trabajos y siempre me identifiqué mucho con él. Hay también un dibujante colombiano que se llama Cobo, que es arquitecto de profesión, pero hace unas caricaturas e historietas muy buenas. Y digamos, también me siento influenciado en la parte de historia por la forma de escribir del doctor Pablo Macera. O sea, yo siempre he tenido admiración por él y por su espíritu crítico, no solamente narrativo, sino que siempre que opina, denuncia, ¿no? Él también, digamos, es una influencia que al menos, o alguien que yo veo como un referente, ¿no? Y también no se puede negar pues que tanto Raúl Porra Barnechea y Jorge Basadre, aparte de ser grandes historiadores, también han sido grandes escritores. O sea, la vena literaria de Porras y de Jorge Basadre también sirven también de estímulo para cualquier hombre dedicado a la historia que quiere escribir, digamos, de manera digerible o entendible. Carlitos, y un personaje histórico favorito, por ejemplo, acá mi amigo Renato es fan número 1 de José María Arguedas. ¿Tú fan de quién eres? Mira, yo cuando era niño era hincha número 1 de Napoleón Bonaparte, ¿no? Me pareció un genio, ¿no? No, después ya cuando él creció me doy cuenta que en la gran Napoleón es que murieron 5 millones de personas y más o menos que se te pasa un poco, ¿no? pero digamos, es un genio, pues Napoleón, ¿no? Un estratega número 1, aparte era también muy bueno, se dice en las matemáticas, era un gran estratega, también escribía muy bien, ¿no? Y en el Perú, bueno, sí, Manco Inca es el que siempre me ha interesado mucho, ¿no? Que he tenido, bueno, la fortuna de escritores también, ¿no? Javier Oz, para mí es un tremendo poeta, ¿no? Uh-huh. Bien, bien. Y de los personajes que tú has biografiado, o mejor dicho, sabemos que Manco Inca, de hecho, de cajón, pero en el caso de la Guerra del Pacífico, ¿con cuál de los 3 que has publicado te quedas? No, en verdad que con todos en su momento, ¿no? Todos en su momento. Lo que yo trato, algunos dicen, ¿no? Son personajes conocidos, Grau, Bolognesi, y piensan de que uno está haciendo algo de historia oficialista, ¿no? Hay voces equivocadas que pueden pensar eso. Y yo lo que veo más bien es que falta valorar realmente la dimensión del sacrificio de estas personas. O sea, Grau y Bolognesi representan a un colectivo, ¿no? O sea, ellos son el rostro, pero que representan a un colectivo. Entonces, en mi libro de Grau, por ejemplo, hay un gran porcentaje en lo que yo narro el aporte de los afroperuanos. El 40% de la tripulación del Huáscar, que era de origen africano. También coloco nombres de algunos de los tripulantes de la plana menor, ¿no? Igual pasa también con Bolognesi también, y su inmolación en Arica. El gatito, o sea, también, no... el gatito de Huáscar. Claro, hay muchas cosas que contar. Ese gatito que yo lo ubico en la portada, también hay un periodista que hace un reportaje en el Huáscar y ve pasar un gato. No dice el tamaño, el color, pero ese gato existió, así que yo me tomé la licencia de colocarlo en la portada, ¿no? En la portada del libro. El gatito. No, y lo curioso es que uno no lo sabe, pues, ¿no? ¿Eh? Son detalles que uno no sabe a veces. Sí, y mira, y hay otro detalle también muy interesante, curioso, digamos, curioso. Cuando a Grau le hacen un homenaje, Grau fue héroe, antes de morir fue héroe, es una cosa bien interesante, ¿no? Porque usualmente la imagen del héroe se asocia al sacrificio, a la muerte. Pero Grau tenía club de admiradores antes de morir, tenía la dama de Cochabamba, Buenos Aires, le enviaban presentes. ¿Por qué? Porque durante varios meses hizo pues una labor extraordinaria al mando de un monitor que no era tan guerrero, era un barco mediano, nada más como el Huáscar. Y en un momento le hacen un homenaje de comida en un club de Lima, y existe la carta en la que le hacen el homenaje, la comida, fue en el club que está en el Club Nacional, ¿no? Y como entrada está la Papa María la Huancaína, ¿no?
Entonces, Ya. ahí también asocias algo al personaje con un plato típico, clásico del Perú, y eso también lo hace que también el personaje se vuelva ya no tan solemne, ¿no? Eso también es parte de mi discurso también, ¿no? O sea, Claro. quitarle la solemnidad al relato histórico. Se ha contado a veces la historia como algo muy acartonado, muy Mm, serio, muy solemne, ¿no? No, no puedes tú, ¿no? ¿Cómo puedes colocar algo de humor? No, eso no es así. Cuando en realidad las personas siempre han sonreído, ¿no? O sea, es parte de la esencia humana. claro. Y además, cuando ya yo hago un humor, digamos, que puede ser un poco, digamos, contra alguien, lo hago siempre contra el poderoso, el rico abusivo, contra el cobarde, contra el traidor. O sea, ahí es donde yo Ujú. enfilo un poco la batería de mi crítica, disfrazada de humor, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué opinión nos puedes dar acerca de Faustino Sánchez Carrión? Es una pregunta que Renato también quería profundizar un poco, porque Ah, eh, no sé si Un Renato tienes personaje algún maravilloso. detalle con no, sí, respecto a tu pregunta. mira, tú sabes, Kester, que hay una entrevista que vi que le hicieron a Carlos y da una frase que es digna de poner un cuadro, ¿no? Y que nos hace reflexionar, sobre todo en estas épocas electorales, ¿no? Él decía que si los políticos de ahora fueran la mitad de lo que fue, solo la mitad de lo que fue José Faustino Sánchez Carrión, el Perú sería maravilloso, ¿no? Entonces, es un personaje que lo hemos tenido muy opacado, ¿no, Carlos? En el sentido de que Mucho, mucho. Sí, cada vez que llegan las fiestas patrias o cada vez que llegamos a julio, se roba el show San Martín o en la batalla de Ayacucho estamos hablando más de Bolívar, pero no lo... Es decir, es un personaje que no está en el imaginario de la gente. sí, mira, lo que pasa es que así como se ha contado incompleta la conquista del Perú, solamente quedándonos con el trauma de Cajamarca y la captura de Atahualpa, de la cual mucha gente tiene una conclusión incompleta, ¿no? De que la conquista fue fácil y olvidan a Manco Inca y su resistencia prolongada y muchas veces victoriosa. Igual pasa con la independencia, ¿no? O sea, nos hemos quedado dándole más espacio, más importancia a los grandes libertadores extranjeros, Simón Bolívar y San Martín, que si bien cumplieron su papel, ¿no? Y lo puede negar, ¿no? O sea, son personajes fundamentales. Sin embargo, nos hemos olvidado del gran personaje peruano de esa época, que fue José Faustino Sánchez Carrión. Y no lo digo yo, Carlos Rojas, esto que yo menciono como el personaje principal de la independencia en la parte final, o sea, el proceso del 20 al 24, eso lo concluye Raúl Porra Barnechea, Jorge Basadre y los últimos historiadores como Carmen McEvoy y Ujú. demás. O sea, historiadores de hoy en día como Francisco Quiroz Chueca, Carmen McEvoy, o sea, historiadores con trayectoria e historiadores clásicos, todos coinciden en que Sánchez Carrión es el personaje principal. ¿Por qué? Porque fue organizador del ejército, fue un momento ministro general, o sea, él tuvo a cargo todo el país, mientras que Bolívar se enfocaba en la parte militar, el que gobernaba el Perú libre era Sánchez Carrión, Ujú. que era un personaje tremendo, era un intelectual de primera, un hombre que además subía a caballo, iba a la sierra, acompañaba al ejército, hacía hasta folletos en quechua para que conforme se avanzaba sean leídos a los campesinos quechohablantes. Esas cosas ha hecho Sánchez Carrión, tremendas, ¿no? Iba con una imprenta portátil y también hacía la guerra de propaganda, donde trataba de mellar digamos, al ejército realista, la trataba de influenciar, ¿no? Con una guerra de papel, además. Eh, y es un personaje que lamentablemente no sé qué pasa, la historiografía de escolares, no le dan el lugar. Simón Bolívar lo dijo en una carta, ¿no? Dijo que Sánchez Carrión no existía en el Perú un hombre tan patriota, tan probo y tan capaz, ¿no? Tiene así como tres elogios, ¿no? Capacidad, patriotismo y probidad. Y eso lo dice Bolívar en una carta, ¿no?
una carta a otro gran colombiano. Y además están todos los hechos, ¿no? Fundador de universidad, escritor de la Constitución, y muere trabajando. Él dijo en un documento, he de morir trabajando. Y así fue, ¿no? Christopher, ¿me escuchas? Qué interesante esto de... Sí, te hemos escuchado. El tema también es que esto... tú has participado en la biografía de Faustino Sánchez Carrión, hiciste una edición, creo que era una edición de pedido, limitada, ¿no? La Municipalidad de Huamachuco. Creo que la primera... Sacaron algo de 3.000 ejemplares. Fueron distribuidos en Huamachuco, en la cuna, en la ciudad que nació Sánchez Carrión. Pero también tuve la oportunidad de escribir en su ciudad en el Perú también. Me sentí también muy contento. Claro. Que se hizo una biografía de él y viajamos justo a la Sierra de Libertad, Huamachuco, y ahí también se grabó. Se grabó su casa, se grabó lugares emblemáticos de allá, porque en la Sierra de la Libertad fue donde el ejército se aclimató para ir a luchar al sur. O sea, es muy clave eso, ¿no? Porque mientras que el sur estaba ocupado por los realistas, el norte estaba libre. Así que en el norte, los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos de la costa se aclimataron allí para ya no sufrir los rigores del clima, ¿no? Y después la Municipalidad de Huamachuco me convocó para hacer este trabajo en historieta, y también lo hice pues con mucho cariño, ¿no? Por el personaje, en verdad. Fue un trabajo de encargo, pero lo hice con toda la convicción y todo el orgullo de haberlo hecho, ¿no? Y en verdad se cumplió el cometido, ¿no? Cuando viajé... Eso quiere decir... Viajé a Huamachuco. Eso quiere decir que perdón, disculpa que te corte. Eso quiere decir que hay un público que no sabe o no ha leído, aquí en Lima me refiero, y de repente de otras partes del Perú, que no sabe que has escrito una historieta, o sea, has hecho una historieta con la biografía de José Faustino Sánchez Carrión. La pregunta es, ¿tendrás la posibilidad o habrá la posibilidad de editar uno como para que sea o forme parte de la colección que estás sacando con los héroes nacionales? Al menos por ahora, por lo del Bicentenario, ¿no? Que un poco se acomoda a la coyuntura. ¿Qué dices tú? Yo creo que sí lo podría hacer, pero ya pensando en el 24, ¿no? Este año tengo varios proyectos que ya tienen que salir. Uno es sobre la independencia, donde está Sánchez Carrión también, digamos, como personaje principal. Pero, digamos, una biografía de él también es una deuda, volverla, aparte de hacerla mejor, ¿no? También la hice hace años y siempre los autores estamos buscando que la nueva edición tiene que salir, pues, mucho mejor que la otra. Claro. Pero es un personaje que merece la pena. Yo presenté el libro en Huamachuco y en verdad los pequeños, porque estuvimos con jóvenes, estuvimos con niños, y ellos estaban muy contentos porque usualmente en la época de Sánchez Carrión, que allá sí hemos conocido, ¿no? En su pueblo sí hay una corriente muy, muy, muy importante. Decían de que en la historieta, en pocas páginas y con dibujos, estaba lo que ellos a veces le querían dar con unos libros, tremendos tomos, ¿no? que les daban cada año a veces, y que casi no los leían, pues, ¿no? Entonces mi trabajo fue un poco como sucedió en el Perú, ¿no? Condensar, ordenarlo, clasificarlo, para que sea un relato pues, más digerible finalmente, ¿no? Ser un puente entre la universidad y el público, es digamos, uno de mis objetivos también. Por eso yo siempre cito mucho a los investigadores, muchos de ellos han sido mis profesores en la universidad, a otros los conozco porque los he entrevistado también. Entonces, mientras más aparezcan datos históricos, ahí pues estamos siempre listos para captarlos, ¿no? Carlos, yo justo estaba recordando un programa, hablando un poco de Faustino Sánchez Carrión, estaba recordando un programa de Sucedió en el Perú que me gustó mucho, porque justo yo estaba haciendo una investigación sobre la música criolla,
y era sobre Chabuca Granda, ¿no? Claro. Creo que le dedicaron dos programas a Chabuca, y en uno de estos programas, César Hildebrand dice una frase, ayúdame a interpretarla, ¿no? Dice: el Perú es madrastra de sus hijos, un poco refiriéndose a cómo trató el peruano a la obra de Chabuca. Estamos hablando de Faustino Sánchez Carrión, y un poco que nos ponemos a pensar qué pasó con la educación en el Perú, que no caló y no supo transmitir ese mensaje de este peruano ilustre. Yo te quería contar una experiencia rápidamente. Parece que no solamente es con los personajes del pasado, también es con los relativamente recientes. El 2014 falleció Rafael, dos personas que son claves, que yo admiro mucho. El 2014 fallece Rafael Santa Cruz, difusor del canto peruano. Sí, claro. ¿No? Fallece Antonio Brat, difusor de la biodiversidad del Perú, y realmente ese fue un momento de reflexión. Yo no sé si llamarlo de crisis, pero sí de reflexión, en el que yo me puse a pensar qué está pasando con el Perú, porque los medios de comunicación fueron pocos los que citaron la pérdida de estos dos personajes. Ahora, una comparación que a Kester probablemente le va a gustar. Rafael Santa Cruz muere el 4 de agosto del 2014. Que este es cajonero, ¿ah? ¿Ah? Que este es cajonero también, ¿ah? Yo le he visto claro. No. Cajoneador. Cajonero es que hace cajas. Como Martirello, en paz descanse. Bueno, 4 de agosto. En los medios prácticamente fueron pocos los que tocaron el tema. Un mes después, exactamente un mes después, el 4 de septiembre del 2014, muere Cerati. Todos los medios de comunicación se volvieron locos. Noticieros, programas dominicales. No hubo un programa que tuviera siquiera 14 o 10 minutos como mínimo hablando del rockero argentino. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con el Perú? ¿Por qué este síndrome? Porque yo entiendo que tú digas, ya, no le damos el reconocimiento a Faustino Sánchez Carrión, pero otra cosa es que la gente no lo ubique, o sea, no sepa cuál es siquiera su obra, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? ¿Realmente el Perú es madrastra de sus hijos, Carlos? Claro, mira, allí lo que dice Hildebrand es porque como Chabuca fue una innovadora, en el caso de la música peruana costeña, hubo muchos cuestionamientos acerca de lo que ella proponía, ¿no? Sí, hubo bastantes cuestionamientos. Entonces allí, o sea, una mujer cuya genialidad es indiscutible, cuyo alcance internacional ha sido muy grande. En Argentina la quieren muchísimo, ¿no? En España también. Tiene avenidas, tiene calles con su nombre. ¿Y por qué aquí hasta es conocido que cuando ella organizaba un evento iba poca gente? No tenía, digamos, el aforo, la cantidad de público que podía tener en un escenario internacional. Eso, digamos, es algo que ocurrió, y ahí viene la opinión de Hildebrand. Y sobre lo otro que tú dices también, los medios de comunicación hace un tiempo pues han sido tomados, ¿no? por el morbo, por la farándula. Todo se ha vuelto farándula. Hasta la política la han vuelto farándula. En este caso se ha magalizado todo, y eso es un empobrecimiento de los medios de comunicación. Claro, o sea, todo, tú ves políticos, deportistas, todos tienden a la farándula y también tienden al morbo. Entonces, los nuevos héroes que nos, entre comillas, que nos ven en los medios de comunicación, pues son hasta los mismos delincuentes, ¿no? Dijiste muy bien, muere Rafael Santa Cruz, una nota por ahí chiquita, muere un delincuente, van hasta su entierro, filman hasta los disparos al aire, los balazos, ¿no? Los raqueteros, yo cuando escuchaba raqueteros pues pensaba en Jaime Iza, en Pablo Arraya, y al final era otro delincuente. O sea, otro delincuente lo capturan, me acuerdo, Pedrito, Payasito, que era un asesino, el Payasito, creo que lo mató, no acuerdo qué personaje, y te digo, con esos nombres hasta ahí me quedan simpáticos, ¿no? Uno es Pedrito, el otro era, no sé, Tony Montana.
por Dios. Claro. O sea, tú dices, algo está pasando acá, ¿no? O sea, hay muchas cosas que contar, hay tanta gente importante, interesante, que también son noticias, desde el mundo del artístico, del mundo de la ciencia, pero no hay espacio. Por eso yo me siento muy contento de trabajar en TV Perú, porque dentro de todo yo puedo llevar con orgullo pues mi gorra de TV Perú, mi chaleco por la calle. O sea, yo siento que dentro de todo es una isla que hace ya unos años dejó, combina también lo ameno, porque es un canal también que tiene programas que son muy divertidos, además, no solamente son informativos, ¿no? Reportaje del Perú, tiene un programa de música también muy interesante, de cine, Whisky-taki. ¿no? Claro, Claro. o sea, hay también de Aymara, de Quechua, pero lamentablemente el gran porcentaje pues está lleno de esto, ¿no? De querer convertir a gente, digamos, sin mucho mérito, lo convierten finalmente en modelos y le dan tanto tiempo, como tú decías, ¿no? Es escandaloso cuánto tiempo le pueden dar. Bueno, lo de Cerati es un músico, ¿no? Digamos, se puede ver sobredimensionado, pero a veces se le hace esa misma cobertura a gente pues que mejor ni mencionarla, ¿no? Claro, claro. Richard Es Swing. algo que se cuestiona siempre en nuestra sociedad, ¿no? Y más que todo ponernos a pensar, ¿no? Por ejemplo, Antonio Brac, ¿quién reemplaza a Antonio Brac? Ahorita. Eso. ¿Quién reemplaza a Rafael Santa Cruz? Bueno, su hijo también está heredando de alguna manera, su esposa está en movimiento haciendo algunas actividades culturales. De Negri no también, ¿no? Marco Aurelio de Negri también. O Marco Aurelio, ¿no? O sea, ¿quién lo reemplaza? No hay nadie que pueda, inclusive con extrañeza y mucha felicidad, he podido ver que en Facebook ya han creado un grupo, ¿no? Admiradores de Marco Aurelio de Negri, del sabio Marco Aurelio de Negri, y hay un montón que se han suscrito. O sea, Sí, hay todavía gente que reconoce que hay personajes que son únicos, ¿no? Pero lamentablemente pues no hay más, la cosa es que haya más, ¿no? Por eso es que en este pequeño programa lo que se quiere es un poco difundir, no seremos Marco Aurelio, no seremos Antonio Brac, no seremos Rafael Santa Cruz, no seremos Carlos Rojas, no. Nosotros dos, pero lo que tratamos es un poco de difundir, ¿no? De que la gente por lo menos sepa algo y de lo que sabe hacer lo puede emprender una manera de negocio, una manera de poder crear un público, un mercado, ¿no? Exacto, hay que también apuntar a eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como autor, trato de que mi producto llegue al público, de que el producto tenga una calidad de consumo, o sea, que las personas que lo vean lo quieran coleccionar, lo quieran adquirir. O sea, tiene que haber un buen contenido, pero también tiene que haber un buen paquete, ¿no? Para que capte y se vaya generando un público que consume lo tuyo, ¿no? Es parte también de eso. Uno como autor quiere que lo lean, si no imagínate, ¿no? O sea, o como dibujante. Claro, y eso, por ejemplo, nos puede conllevar a experiencias buenas o malas. ¿Alguna experiencia que hayas tenido que haya marcado el derrotero que haces ahorita con este trabajo de dibujos, de historieta, de historia, de humor? Una anécdota quizá que te haya pasado cuando estabas en la universidad o en el, no sé, en el diario, que te haya dicho, no, uy, qué pena que me sucedió esto, pero ahora mira, fíjate, tengo 6 libros publicados de biografías, aparte he hecho esto y he hecho esto otro. ¿Cómo es la vida, no? Una cosa Claro, así. mira, lo que yo he experimentado es que al comienzo de repente no le daba el valor a lo que yo estaba haciendo, ¿no? O sea, uno por el deseo de mostrarlo a veces, digamos, mis primeros libros, el 2001 que publiqué, a veces los vendía muy barato, no sabía llegar bien al público al que estaba dirigido. Y bueno, afortunadamente se cruzaron en mi camino gente como Doris Moromisato, como Jorge Eslava, ¿no? que más o menos me ayudaron a contextualizar mi propuesta. Entonces, ya se fue dando, ya fui, digamos, también dándole valor a mi propio trabajo, ¿no? Y eso finalmente es mejor, porque si tú valoras tu trabajo,
eso el público finalmente también va a tener una recepción parecida, ¿no? Y yo tenía experiencias, anécdotas, sobre todo las positivas, las muy, muy simpáticas, he tenido varias. Recuerdo, por ejemplo, estar en la feria del libro de Huancayo, una oportunidad, y estaba a mi costado un serenazgo. Entonces el serenazgo estaba a cargo de la vigilancia, y en eso vio que yo estaba con mis libros y vio que yo conversaba con el público, me compraban, y agarró uno de mis libros, lo hojeó y me lo compró y me hizo que le dedique a su hijo, ¿no? Y yo le pregunto, ¿y qué edad tiene tu pequeño? 1 año, me dijo. Pero yo quiero que cuando crezca tenga un libro firmado por un autor. Y entonces, y a mí también me quitó un poco el prejuicio también, ¿no? Porque a veces uno piensa que no, alguien que está con uniforme, ¿no? A veces. Claro. Y así muchas. Igual también, tú sabes, Kester, que yo he ido pues con la película Gloria del Pacífico. Así es. Se congeló mi amigo. Renato, ¿estás ahí o soy yo? No, sí. Ya. Pensé que era yo. Bueno, seguramente lo que iba a decir Carlos era que él al participar en la, digamos, en la mesa de recepción para la película Gloria del Pacífico, que él ofrecía, digamos, sus publicaciones, y eso fue como un plus, ¿no? Para él, ¿no? Porque estaba de acuerdo, digamos, al contexto histórico de la película y le sirvió como una estrategia para poder él hacerse conocido dentro del medio, digamos, de historia del Perú y más que todo historia con respecto a la Guerra del Pacífico, ¿no? En realidad hay un montón de, digamos, de personas que gustan de saber investigar acerca de la Guerra del Pacífico, y en este caso, pues, Carlitos aprovechó esa oportunidad, ¿no? Gracias al apoyo también de su director, Juan Carlos Oganes, para poder hacer digamos, la venta de estas publicaciones, ¿no? Que en realidad, pues, le sirvieron también, digamos, para poderse promocionar y hacerse conocido, ¿no? Sí, me parece, Kester, que para la película Glorias del Pacífico, de las publicaciones que ofrecía era Bolognesi y el Leonidas de Arica, ¿no? Sí, exacto. Y hay que tener en cuenta de que él ha hecho, digamos, presentaciones en diferentes partes, diferentes regiones del Perú, y que muchas ya de sus publicaciones están en una quinta, cuarta o segunda edición, ¿no? Como es el caso de Inca de Vilcabamba, que ya está en una quinta edición. Hola, estoy aquí. Sí, claro. Gracias a, digamos, a estas promociones, a lo que él ya es conocido, se ha llegado a hacer más ediciones. Como estábamos comentando, Carlitos, bueno, yo he completado un poco Gracias. Lo de Gloria del Pacífico. Justamente estabas hablando de que en estas funciones tú aprovechabas, ¿no? Sí. Les cuento, Renato, lo que pasa es que esta persona me veía llegar con mis libros y me dijo algo bien, bien curioso. Me dijo, ¿libros? No, la gente no compra libros, no lee. Y yo la quedé mirando porque yo he tenido, y tú también has sido testigo, pues, las jornadas muy simpáticas, ¿no? Y yo la quedé mirando nomás. Y ahí empecé y ese día rayé, ¿no? Y yo miraba, cuando me miraba, sorprendida, ¿no? Al final me fui con mi mochila vacía y le dije, no, sí, la gente sí le gusta leer, le dije, ¿no? Pero es una nota bien curiosa porque la persona cree que, bueno, que todo no apuesta por la lectura. Y sí hay un público, aquí hay que también saberlo cultivar, ¿no? Hay que hay que ser vendedor también de lo que uno hace, definitivamente. Y algo muy importante que justo estábamos hablando con Renato en muchas ocasiones es que muy pocas personas consideran al público infantil o al público juvenil. Si es importante, digamos, llegar a un mercado, hablando ya económicamente, hablando ya de negocios,
es muy importante pues abordar al público infantil, al público juvenil, porque ellos mañana más tarde son los que van a, digamos, a sustentar el negocio después, ¿no? Y ellos son los que van a servir para motivar a sus hijos, porque ellos también van a ser adultos y van a tener sus hijos, para que sigan, digamos, investigando, sigan leyendo, sigan aprendiendo acerca de historia, ¿no? Y a través, digamos, en este caso, a través de los libros de Carlos Rojas Feria, ¿no? Sí, 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 es verdad, yo creo que sí. ¿Algo más que quieras preguntar, Renato, con respecto a los guiones, quizás? No, sí, bueno, de hecho que yo, un comentario, ¿no? Viendo las publicaciones, justo estábamos conversando con Kester que muchas de las publicaciones que tú tienes ya están en una quinta, en una cuarta, en una segunda edición, ¿no? Y bueno, algo que yo te quería decir antes de pasar a mi pregunta es que me imagino que con las personalidades de la dimensión que te han escrito el prólogo, tú dirás, ya puedo morir tranquilo, ¿no? Un Antonio Zapata, creo que Pablo Macera también. Sí, de los primeros fue el doctor Macera, sí. Increíble, increíble. Daniel F. también. Mira. Daniel F. también. Sí. Una pregunta acá de Giovanna Milagros Cabello, gracias por escribir, Giovanna. Una pregunta que ella hace, esta vena histórica, ¿cómo lo desarrollaste de niño? Dice, te pregunta. Bueno, no, yo como lo dije al inicio, yo nací con un apasionamiento por la historia. O sea, es algo que nací así, 4 años, 5 años, y por la lectura también. Me cuenta mi madre que agarré un libro de lectura de mi hermano, que estaba mayor que yo, y no me despegué del libro hasta que se convirtió lo destruí, mejor dicho, ¿no? y lo destruí, y yo lloraba por tener el libro en la mano, ¿no? Tenerlo como un juguete, ¿no? Y la historia siempre me ha apasionado, siempre. Debe haber algún antepasado por ahí de que he heredado eso, ¿no? Y el dibujo también igual, ¿no? Como dije, mis dos pasiones los convertí en una propuesta de contar la historia del Perú, y que, digamos, tenga esta sensación de que sea más digerible, más amena, ¿no? Menos acartonada, como dije también. Me vas a preguntar, Renato, me vas a preguntar algo, ¿no? No, te iba a hacer un comentario, porque tú trabajas, yo de verdad te felicito por todas las publicaciones, son magníficas, creo que estás haciendo una labor como portador de la cultura. Y yo te quería hacer 3 comentarios rápidos para que tú los interpretes, porque la verdad, tener un historiador de lujo como tu caso, Carlos, es tratar de aprovecharte al máximo. Mira, hace poco en un congreso de gastronomía que me invitaron, hubo un gastrobotánico español que había viajado por todo el mundo, y él se preguntaba, él decía, ¿por qué los peruanos que tienen toda esta biodiversidad, y como decía Antonio Brad, es hasta cerca de 4.400 especies de plantas, cuando tienen que tomar una infusión toman café, té o en fin, ¿no? Y él reclamaba, él decía, ¿por qué ustedes no están acostumbrados a tomar hoja de coca o muña? Dicho sea de paso, yo estoy brindando con mi hoja de coca acá al costado. Ese es un ejemplo, ¿no? El segundo es, vi una entrevista al polémico portero, arquero Chilaver. Y Chilaver en una entrevista decía que él se sentía orgulloso de hablar en guaraní, que es más, que él decía que en muchos partidos de fútbol, de eliminatorias, frente a Argentina, Uruguay, un tiro libre, sí, y hablaban en guaraní y los desconcertaban a los rivales, ¿no? Sí. Uno se preguntaría por qué en el Perú no hay interés de la gente de hablar, por ejemplo, en quechua. Y el tercer caso que quería contarte es que, y esto me lo comentaba mucha gente que maneja este tema de historia de la gastronomía, que el mexicano sigue fiel a su tortilla de maíz, el colombiano y el venezolano fiel a su arepa. Y en una publicación de Gastón Acurio él mismo decía, ¿no? Los peruanos se han olvidado prácticamente de la humita, que es un concepto prehispánico. En resumen, ¿qué es lo que pasa con los peruanos
que no solamente parece que nos olvidamos de nuestros personajes ilustres como Faustino Sánchez Carrión y muchos otros, sino que estamos un poco desconectados de la cultura. Hay Las países raíces. de Latinoamérica que no tienen la riqueza y diversidad cultural que tenemos. Sin embargo, se aferran a lo poco que tienen. Y nosotros que tenemos una gran diversidad, es como que nos desconectamos y parece que es más importante lo que viene de fuera que lo nuestro. Sí, mira, sobre lo primero es sobre los presentadores que he logrado tener en mis historietas. Son personas que conocen mi trabajo, lo han conocido por un lado o por el otro, ¿no? Pasado un amigo me decía, ¿cómo te has atrevido a buscarlo? Digo, no, en verdad es gente que de alguna manera he tenido algún contacto con ella, ¿no? En el caso de Macera, mi trabajo le llegó por un amigo que trabajaba directamente con él, un historiador, y Macera aceptó escribir y después tuvimos una comunicación. Él revisaba mis trabajos. Me quedé con una deuda pendiente porque él me propuso, me dijo, yo te escribo el prólogo de Garcilaso, pero con una condición, que escribas el siguiente libro, será de Juan Poma de Ayala, de su biografía. Y todavía no lo he podido cumplir al doctor Macera, pero lo voy a hacer de todas maneras, ¿no? Es un tremendo reto hacer la biografía de Juan Poma. Y después Daniel F. fue porque él me compró mis libros en uno de estos eventos de Gloria del Pacífico. Él estaba haciendo la cola, se acercó al stand, me compró todos mis libros, se tomó la foto con mis libros y yo soy hincha de él, de su música. Entonces yo estaba pues también emocionado. Y ahí hemos entablado también una conversación ya vía Facebook y él escribió una página muy buena, muy potente, porque aparte de músico es escritor y además es alguien muy interesado en la historia del Perú, desde el colegio. Desde el colegio, él le encanta la historia del Perú. Tiene una visión muy interesante de la guerra con Chile, además, una visión pacifista, conciliadora, ¿no? No es una visión, digamos, de pie levantado. Y así, ¿no? El último libro, el de Manco Inca, tiene el comentario del maestro Manuel Chaprado, imagínate, que también yo tengo la oportunidad de conocerlo, y su música también menciona a Manco Inca. Tiene una canción muy bonita dedicada a Miguel Grau también, que es muy, muy bonita, con la letra del poeta Rosé. Entonces, son gente que yo conozco de una manera, y sus comentarios en el libro, para mí, yo los tomo, no tanto como un respaldo a mi trabajo, ¿eh? Porque mayormente lo que les digo yo, escriban sobre el personaje, le dan un valor al trabajo, ¿no? Al libro. O sea, el libro no solamente se vende por lo que yo he escrito, sino porque tiene además un comentario de gente que yo la admiro y que son gente muy valiosa. Entonces yo también lo veo a ese elemento como también una forma de que el libro también sea más atractivo para el público, ¿no? Porque está Valdemar Espinosa, está Antonio Zapata, el profesor Francisco Quiroz Chueca también, Patricio Greve, que es un investigador chileno también, Maribela Relucea, una gran historiadora peruana que ha aportado mucho en el tema de lo afro-peruano y afroamericano, el tema de la cultura afro. Ella también escribe sobre Miguel Grau, y palabras muy sentidas desde la escuela, su recuerdo de cuando era escolar, en la imagen de Grau. Y también igual, ella también, lo digo, ¿no? En un momento antes de que yo le pida sus palabras, ella me compró un lote para regalar a sus sobrinos en Navidad, un lote de libros, varios, cuatro unidades de cada uno, sí me acuerdo. Yo feliz, de la vida, me ha encantado, ¿no? Porque sé que es gente que está valorando el trabajo de uno. Y sobre lo que estabas comentando, Renato, yo pienso que la gastronomía a veces hay muchas personas que lo han visto como que se pone de moda por una forma de cliché, pero hay una cosa muy importante: la independencia del Perú nos dice de que hubo una canción llamada La Chicha, que hablaba de la comida peruana y que era más popular, era la canción más popular que se cantaba en Lima, que era un mensaje patriótico, pero a la vez también era el tema de la chicha, compitiendo con el licor de España. Entonces sí tenemos una tradición importante de la gastronomía asociada a la identidad peruana. Eso es indiscutible y que creo que se puede seguir explotando, ¿no? Y otro punto más me estabas diciendo, el último, que lo tenía ya, se me ha ido ahorita, que me comentaste. Bueno, el tema del quechua, ¿no? Cómo los paraguayos manejan
Sí, orgullo por el guaraní y aquí en sí, el Perú no tanto como por el quechua, ¿no? mira, aquí ha habido un tema bien complicado, ¿no? La captura, yo pienso que el acontecimiento de Cajamarca, la captura de Atahualpa, este inca que lo capturan, que paga el rescate y que además lo matan, o sea, lo hornearon, ¿no? Justo un profesor universitario me dijo, la pasada me dijo, que dice que le decían el Inca Gil a sus alumnos en la universidad, el Inca Gil. Eh, entonces, este acontecimiento que ha sido agrandado, sobredimensionado, y no se ha contado la resistencia incaica, ha provocado una visión racista, una visión prejuiciosa hacia el andino. Y eso involucra ¿qué cosa? Despercudirme del andino, ¿no? O sea, yo, el quechua no, un poco me oriento a lo criollo, entre comillas, costeño, y voy dejando de lado. Y a mí, yo voy a sentir muy contento cuando los futbolistas peruanos dejen de ser menos salseros y tengan una tendencia más al andino, ¿no? Porque parecen caribeños, ¿no? O parecen puertorriqueños, ¿no? Y eso en México es distinto, ¿no? Es distinto. En México encontramos un futbolista, Cuauhtémoc Blanco, tremenda figura mexicana, y lleva el nombre de un caudillo de la resistencia contra los españoles, Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, aquí sí, nuestro país tiene un divorcio, ahí hay unas grietas que parten mucho por la mala lectura de la historia que se ha hecho, ¿no? Se ha escondido muchas cosas y se ha sobredimensionado otras. Y yo creo que por eso Manco Inca es muy importante, ¿no? Manco Inca como emblema de resistencia, emblema de orgullo por la raíz andina, es un personaje para explotarlo. Por ahí algunas cositas, a veces hay personajes que lo conocen, algunos personajes conocidos públicos, pero Atahualpa está muy metido, ¿no? Está muy metido en el consciente. Y también se acuerdan el capítulo de Los Simpsons, ¿se acuerdan esa vez? Que también hicieron una parodia, ¿no? De que llegan los españoles y salen corriendo los incas, ¿se acuerdan? ¿Llegaron a ver Ese de Los sí Simpsons? no recuerdo. Sí, sí, o sea, como que lo que pasó en Digamos que Cajamarca. ya está parametrado, ya, o sea, así sucede, ¿no? O sea, ya Sí, inclusive en el extranjero lo ven de esa manera, ¿no? lo ven claro, lo ven así y está mal contado, ¿no? Porque Pizarro llegó pues con pocos soldados, pero sí apoyado por miles y miles de cañaris, chapoyas, huancas, ¿no? Que eran la fuerza de choque que él tenía. Así es. Y eso es lo que no se detalla, digamos, en la historia que te enseñan en el colegio, ¿no? Muy general. Carlitos, una pregunta ahora con respecto al proyecto en sí. Tú decidiste autogestionarte, ¿no? Tú decidiste editar tus propios libros, publicarte a ti mismo, promocionarte a ti mismo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no a una editorial, ¿no? Para que hiciera esta chamba. ¿Cuáles fueron tus estrategias también para que usaste para poder promocionar y vender tu producto? Mira, le digo la verdad, al inicio, hace ya pues varios años, yo tenía esa ilusión, pues como creo que la mayoría de autores de una editorial que te edite, ¿no? Tuve un contacto una vez por una invitación que me hicieron, una editorial, y no fue una experiencia tan grata, ¿no? Porque eh, en la, digamos, en la retribución que tenía como autor, era casi que te estaban haciendo el favor de publicarte, ¿no? Hay un poco, parecía, ¿no? Que te estaban haciendo una gauchada, ¿no? Y, Ya, y yo logré ver el informe porque la persona que me estaba atendiendo, una anécdota que nunca le he contado, lo voy a contar a ustedes. es primicia entonces. Sí, porque yo tenía por ahí mis machotes nomás, tenía mis espiralados ahí, ¿no? Ujú. Y les logré enseñar a esta editorial, a este encargado que me atendió, y después él en la segunda reunión pidió un informe que le daban los vendedores, la gente que manejaba el marketing, ¿no? Entonces, en un momento él me dice, piensa lo que me propuso esta situación que para mí no me parecía tan buena, y yo logré ver el informe, y en el informe decía, se puede publicar hay que respetar el estilo del autor, o sea, la parte positiva estaba, ¿no? El estilo del autor, su estilo, ¿no?
pero la parte, el otro, lo que no me gustaba, ¿no? Que era ya la negociación, que yo tenía también que invertir, que no había una... Yo sentía que no iba a tener un control en mi trabajo, y además te querían que tú hagas como una serie y le entregues la serie completa, ¿no? 8 títulos. Entonces lo que yo dije, cuando el señor fue, piénsalo, se fue al baño seguro, yo miré el documento, lo revisé, o sea, porque me llamó la atención ver el papel, lo miré así de reojo, lo leí, se lo puse en su sitio y me fui. Y no le respondí, me llamó por teléfono, le dije que ya no estaba interesado, ¿no? Eso fue una experiencia bien curiosa, ¿no? Porque sí creo que me señaló el camino, ¿no? Dije, vamos a ver el otro, que es uno mismo, ¿no? Ahora, no quiere decir de que yo no estoy ya no trabajar con instituciones. A mí me han contratado ONGs, he trabajado con CAT, he trabajado con Servindi, que son ONGs ambientalistas, y yo he hecho trabajos de publicaciones gráficas que me acercaron al mundo amazónico también, que para mí era una deuda, ¿no? Porque el Perú también es la Amazonía, ¿no? Entonces yo he publicado por lo menos ahí como cuatro trabajos de la mano con un dibujante también, Chipivo. Y en otra yo dibujaba también, combinábamos ahí yo sí la escribía. Pero en mi propuesta personal, que yo sí la trabajo ya como autogestionario, decidí invertir, ¿no? Invertir y a la par también colocarlo en librerías, porque eso no te evita. O sea, que tú seas autor-editor no te anula el camino de las librerías. Las librerías están ahí, las librerías quieren ganar. Si ven que el libro funciona y se vende, te lo van a pedir igual. Entonces yo también he logrado ubicar en algunas librerías que han surgido sobre todo por invitaciones, ¿no? Un correo que te manda y ya yo me he acercado. Entonces ha sido un circuito. Y eso se da, perdón, disculpa que te corte, eso se da porque los clientes piden a las librerías y ellos al no tener esto contactan con el autor, ¿verdad? Sí, es que hay también el papel que uno tiene que hacer de difusión, ¿no? Entonces, yo también me he dado el trabajo de enviar mis libros a periódicos, a gente de radio. Algunos me conocían, entonces me han invitado mucho. Entonces, esa difusión también sirve, ¿no? Porque ya tu trabajo no es que salga de la nada, ¿no? Está ubicado en algún evento, en alguna entrevista que te van haciendo, un reportaje que te hacen en la prensa, en los medios. Ese trabajo también te lo hace una editorial, pero en este caso mío yo mismo me he ido haciendo el camino. Y he encontrado afortunadamente gente que le ha encontrado alguna virtud al trabajo, ¿no? Entre ellos Jorge Eslava escribió en el Dominical del Comercio una crítica muy buena sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Él se daba cuenta que era un libro que le faltaba color, por ejemplo, porque era un libro blanco y negro, pero le dio toda la parte de la irreverencia con que era contada, y él la saludaba, esa reverencia, ¿no? Ese quitarle la solemnidad de la historia, el atrevimiento de haber ilustrado a un personaje tan importante de la historia y haberlo contado con luces y sombras también. Porque yo, la libertad que tengo de publicarme yo mismo, es que a mí nadie me dice, no pongas eso. Lo que yo aplico es el sentido común, ¿no? Que todos tenemos que tener. No vas a publicar una barrabasada, no vas a ofender a un colectivo, ¿no? Digamos, hay un filtro que uno mismo tiene que hacerse, y de repente la lectura con los amigos también que le vas enseñando. Pero digamos, si tienes una autonomía y también una rapidez también, porque tú mismo trabajas a tu ritmo, ¿no? De edición, de investigación. Y lo que yo sí me he propuesto sí es hacer publicaciones seguidas, ¿no? Últimamente estuve haciendo también videos promocionales también, en esta cuarentena justo. Dije voy a relanzarlo y he lanzado unos videos ya con animaciones de los dibujos, ya trabajando con un amigo también. ¿Tiene un efecto fuerte los videos? ¿Cómo has experimentado ese tipo de promoción de tus libros? Te ayuda mucho porque hay muchas personas que lo compran tu historieta, compran tu libro y después le enseñan a otras personas que también quieren conocerlo, pero quieren hablar contigo primero, ¿no? Entonces yo el video, ya no necesito hablar mucho, sino le digo, mira, esto es mi libro, ¿no? Le mando el video, 1 minuto, y se dan cuenta, investigación, rigurosidad histórica, lenguaje coloquial y humor, pero lo principal es la investigación. Entonces en 1 minuto
con un video animado, que vean a los personajes hablando, moviéndose. La música, también hay influencia. Sí, sirve, me ha servido porque me ha permitido ampliar el público y se han pagado solos realmente. Sí, se pagaron solos. Es una inversión. Y también he tenido mucha suerte también, ¿no? Porque las personas que me han apoyado, en este caso el chico de la animación, se involucró mucho, se sentía muy... Él me vio en un evento, me cubrió un evento mío en Nueva Acrópolis. Él estaba encargado de las filmaciones. Entonces teníamos un acercamiento y no me acuerdo quién propuso a quién fue el primero. Yo tenía la idea, pero coincidimos. Entonces lo hace también con mucho... se compromete en el trabajo, ¿no? Entonces, y eso lo hice en estos años, el año 2020 empecé, ya saqué 3, voy a sacar, esta semana saco el cuarto justo de Manco Inca, y sí funciona. Aparte que también te permite también ampliar un poco, ¿no? Ampliar un poco el espectro, ¿no? Es como a manera de tráiler, ¿no? Tu libro a manera de tráiler. Sí, sí, este de Manco Inca que estoy a punto de lanzarlo es, uno lo mira y piensa que va a continuar, ¿no? Una película, ¿no? Porque ahí he trabajado también en la parte del guión, ¿no? No, Renato, lo que tú me preguntabas, porque ahí hay que hacer un guión que te deje pues, con la gana de continuar viendo, ¿no? Que sigue, ¿no? Pero sí, este trabajo, como les digo, de autor-editor, tiene sus... Es más trabajo, ¿no? Porque tienes que estar pendiente de todo, ¿no? De la distribución, de la publicidad. Pero sí se puede en el Perú. Yo creo que ¿no? Sí, hay mucho mercado para conquistar. Renato, ¿alguna otra pregunta? Sí, bueno, no sé si esta pregunta es medio irreverente, ¿no? Pero tú sabes que normalmente nos manejamos a veces por el bendito estereotipo, ¿no? Entonces uno se imagina pues al historiador como un académico, como un catedrático, profesor universitario. Difícilmente uno ubica a un historiador en el paisaje de un set de televisión o de un canal de televisión. Evidentemente, en el caso de TV Perú hay excepciones a la regla, porque hemos visto en una primera etapa a Antonio Zapata como conductor. Yo he disfrutado mucho a Juan Luis Orrego en Tiempo Después, 2 años, que ha sido también un programa muy interesante. Y tú detrás de los guiones, de la investigación de Sucedió en el Perú, para mí es una curiosidad, ¿no? Es decir, ¿cómo fue tu primer día de trabajo? Porque normalmente un historiador en medio de un set o rodeado de camarógrafos, técnicos, un productor, un conductor, no sé, ¿cómo fue tu experiencia esa? Claro, sobre todo lo que hace en Sucedió en el Perú, el investigador o el historiador está a cargo de las entrevistas. Entonces, eso es muy, muy rico porque conversas con investigadores y protagonistas del acontecimiento, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna de dialogar con escritores, poetas, de todas las profesiones realmente, arquitectos, psicólogos. Entonces, allí lo importante es sacar la información, ¿no? Que te la cuenten de manera natural, de la manera más natural posible. Entonces, lo otro es un acompañante, ¿no? Son los equipos, son las cosas técnicas que tienen que estar ahí, que hay que estar pues dependiente de que todo esté bien, ¿no? Pero el trabajo realmente sigue siendo lo que hacemos ahí es un papel de difusor de la historia, un divulgador de la historia, ¿no? Entonces, nos nutrimos de la información que existe. Y esa información, procesarla y hacerla digerible para todo público, porque la historia no puede estar ceñida solamente a la academia, ¿no? O a los que le gusta la historia, más bien hay que ampliar eso, ¿no? La idea es ampliar, que a las personas que tengan otros gustos, más bien le vayan encontrando el gusto a la historia del Perú, le vayan encontrando el gusto y vayan conociendo personajes dignos de conocer, ¿no? Lo demás sigue siendo un trabajo de ratón de biblioteca.
realmente. O sea, meterse a leer un libro, otro libro, es una lectura selectiva también, es verdad, ¿no? Porque vas a un libro y sacas lo que tienes que sacarle nomás, ¿no? Y así. Pero yo disfruto mucho con las entrevistas a los personajes, ¿no? ¿Verdad? He conocido a Rafael Santa Cruz, que justo hablamos al inicio. Tuve el gusto de conocerlo y a través de él también conocer a los Santa Cruz, ¿no? Toda esa dinastía de grandes artistas que él era parte, ¿no? Y así, en verdad, y grandes historiadores también, ¿no? Historiadoras también que en el Perú tenemos de gran valor. Eso es un disfrute para alguien que le gusta la historia, ¿no? Conocer lugares tan bonitos, entrar a lugares tan bonitos, recorrer el país, porque también sucedió en el Perú también en los últimos años, ya también viajó, ¿no? Hemos ido a Cusco, hemos estado en Arequipa, para que en verdad realmente contemos lo que sucedió en el Perú a partir del Perú, ¿no? Porque el programa fue concebido al inicio desde Lima. Entonces, se logró lo otro, ¿no? De Norma Martínez, que es una tremenda conductora, que le da, hace un gran aporte al programa. Ella ha viajado, pues, ¿no? Con nosotros, ¿no? Carlitos, para terminar ya nos gustaría saber, primero, ¿qué estrategias estás usando ahora o cómo te afectó a ti esta pandemia? ¿No? Y cómo te has reinventado, si es que si produces, cómo produces, cómo estás produciendo y distribuyendo, qué planes tienes para el futuro, ¿no? Por ahí me comentaste una vez que querías hacer biografías también de mujeres célebres del Perú. Claro. ¿Y qué recomendaciones le das a los escritores, los investigadores, difusores de la historia, historietistas que están entrando en esta rama que también tú estás participando? Mira, la cuarentena, ¿no? Este encierro que hemos tenido pues todos, que nos cambió la vida, yo la tomé de cierta manera, que fue acabar proyectos que tenía, acelerarlos, ¿no? Concluirlos, empezar otros. Afortunadamente se abrieron otras puertas, me empezaron a salir trabajos en la cuarentena, una cosa curiosa, una ONG por allí, después también una historieta con la Cancillería, después también la licitación que se ganó en Ministerio de Cultura, ¿no? Un lote importante de libros se ubicaron ahí justo de Cáceres. Los spots también, esos videos también se hicieron en plena cuarentena, publiqué Inca Garcilaso La Vega, y ahora también sigo publicando. Y la distribución también se mantuvo, ¿eh? Dentro de todo. Se perdió el circuito de las ferias de libros que eran tan lindas, pues estar con autores allí, compartiendo con el público. Pero igual he hecho envíos a todo el país en estos tiempos, porque encontré lo que ahora va a ocurrir, ¿no? Que es una propaganda. Sí. Por ahí, ¿no? Varios amigos lo usan. Yo también la uso esta noche, ya. No, y mandaba a diferentes partes, a público que no me conocía. Mira, me ha conocido en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Porque se pasan la voz, ¿no? Tengo este libro, y ellos mismos te hacen la propaganda, ¿no? Lo publican en sus redes. Entonces, creo que estos tiempos de marzo, el año pasado hasta este marzo, para mí ha sido una época no de estancamiento, a mí ha sido un crecimiento, ¿no? He hecho cosas nuevas. Los videos mismos fueron hechos en pleno momento de esta epidemia que hemos tenido. Darle la vuelta, ¿no? Yo pensé, hay que darle la vuelta, alguna luz tiene que aparecer por ahí, ¿no? Y lógicamente, con toda la pena que te puede provocar a veces la enfermedad misma, que a veces afecta a tus familiares, tus amigos, eso es inevitable. Pero digamos, había que continuar, porque es cierto que mientras que tú estés bien haciendo cosas, también eres menos vulnerable, ¿no? A la enfermedad. Tus defensas están altas, ¿no? Si estás vivo. Entonces fue eso, ¿no? Y lo que tenemos futuro este año,
Sí, nunca los menciono lo que voy a publicar, es una cosa que yo tengo. ¿Ah? Yo siempre, cuando lo tengo en libro, ya lo tengo, ya prácticamente meterlo en la imprenta, ahí yo hago mi publicidad. Eso sí, no es cábala, sino que yo trabajo, yo digo, no digo, próximamente a tal libro, no, 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 cuando sale. Y tengo un par de publicaciones que van a salir este año, ¿no? De todas maneras, ya una está muy cerca, y otras más también que estoy trabajando, tengo en mente otros trabajos. El tema de mujeres también es un pendiente, porque en Cáceres hago el homenaje a las rabonas, a las mujeres andinas, está bien marcado allí, pero sí necesito personajes que biografiar, ¿no? Y ahí está Clorina Mato de Turner, es una de las mujeres que yo me fijé en su trabajo con mucha admiración hace años, lo empecé a trabajar y no lo concluí, o sea, yo tengo que volver a Clorina Mato, y hay un montón de mujeres más, ¿no? He pensado de todas maneras, me han pedido también algunas amigas, cuándo, ¿no? Claro. Y tiene que venir de todas maneras, pero tengo varias cosas, ¿no? Pendientes ahí que tienen que ir saliendo poco a poco. Y sobre lo que me dices, ¿qué puedo decirles a los amigos, a los chicos, chicas que están dedicados al, al mundo de la historia, de la historieta, sobre todo de las publicaciones, que, que, que en el camino que siempre tienen que ir avanzando, ¿no? Y encontrando un estilo finalmente, algo que lo diferencie, es lo que, ¿no? Un estilo, algo, un sello que tengas, es muy importante conseguir, ¿no? Uno tiene influencias, varias, pero finalmente encontrar el propio estilo que te hace distinguible, te hace diferente, marcar una diferencia. Y también les aconsejaría lo que hemos conversado también, ¿no? Si saben que tienen algo digno de mostrar, no tengan miedo en publicarlo, ¿no? O sea, tienen que tener sí esa convicción de que lo que tienen algo interesante. Y no se subestimen, no se subestimen. Claro, claro, porque hay mucho también a veces, no, que este mercado, ¿no? Se sienten incomprendidos, a veces yo escucho discursos muchas veces, ¿no? Que no son entendidos, de que el sistema, ¿no? No, claro, el sistema existe, pero tiene que haber un público para ti, ¿no? O sea, Claro. tienes que buscarlo, tienes que cultivarlo, tienes que tú mismo buscarlo también. Entonces, eso es un consejo que les daría, ¿no? Uno mismo tiene también que ser una palanca, no esperar que venga alguien y te haga, digamos, te convierta en la estrella que tú quieres ser, ¿no? Eso lo va a hacer tu trabajo finalmente. Y también es seguir siempre en movimiento también, ¿no? Eso también yo pienso, o sea, seguir produciendo, seguir mejorando, ¿no? Claro. Claro. Bien, tenemos saludos de Héctor Rafael. Un saludo también para él. Para Carlos te manda saludos. Gracias, gracias. Desde Bolivia también nos escriben, mandan saludos. Después un usuario, dice saludos contraculturales al maestro Carlos Rojas Feria. Huancavelica es. Claro. Ah, sí, seguramente. Sí, es un periodista, amigo, muy buen amigo. Bueno, Carlitos, ya ha llegado el final del programa. Te agradecemos bastante por la presencia, por tu experiencia, por todo lo que has compartido con nosotros. Dejamos las cámaras y el micrófono abierto para que des tu despedida y tu último mensaje en este programa. No, gracias a ustedes, gracias a Med, gracias a Renato, Kester, y muchos éxitos a ustedes en este nuevo espacio que seguro va a ser muy exitoso. En verdad que ha sido para mí un gusto conversar así con ustedes, gente a la que se le estima además, y bueno, ya habrá tiempo para juntarnos a futuro ya en persona, de todas maneras. Sí, de todas maneras, ahí a conversar de varios temas de historia, cosas que siempre con nosotros... mate de coca, ¿no? Yo con su muña. Su muña. Renato lleva los pancitos también, ahí. Claro. Sus cantaúas. Así es. Bien, gracias Carlos una vez más por tu disposición, por toda la preparación que has tenido, el apoyo en este humilde programa que recién empieza. Queremos, sí, que sean muchos más programas, gracias a
a Martín Espinosa también por la oportunidad de que yo pueda colaborar aquí. Renato, tus últimas palabras, tu despedida para la emisión de hoy. Bueno, contento de verdad porque uno siempre sueña con el primer programa que sea pues glorioso, y Carlos nos ha dado hoy una cátedra. Somos admiradores de tu trabajo, valoramos mucho lo que haces, tanto a través de tus publicaciones como también del magnífico trabajo que haces en Sucedió en el Perú. Y simplemente felicitarte, ¿no? Porque eres un portador de la cultura peruana y eres como una especie de faro, de vigía que nos ayuda a poder acercarnos a esa identidad nacional que tanto falta en estos tiempos, ¿no? Y que tanto falta para las próximas generaciones también. Así que gracias, Carlos, gracias, Kester. Así que nos veremos ya en la próxima edición. Así es, nos vamos a ver en la próxima edición, ya está programada para el 19 de abril, así que no se la vayan a perder. El 19 de abril vamos a tener otro invitado también para conversar con él, y todavía no damos el nombre al 100%, pero ya pronto vamos a publicar en las redes sociales quién va a ser nuestro invitado, ¿ok? Estén atentos, y muchas gracias a todos. Y gracias, Carlos, gracias, Renato, gracias, Martín. Gracias, muchas gracias, chicos. Y nos estamos viendo pues el 19 de abril con la próxima emisión de La Idea es Esa. Acuérdense que todo lo que estamos conversando aquí es una manera de promocionar a las personas en el arte, en su producción artística, en los dibujos, en pintura, en arte, puede ser en música, en fin, varias cosas, y que nos presenten sus estrategias, sus visiones, la manera de poder hacer que el arte pueda salir a las demás personas, ¿no? Y bueno, la idea de este programa es eso, justamente, ¿no? Propagar de manera cultural las estrategias empresariales y emprendedoras de las personas que son artistas, ¿no? Bien, eso es lo que hemos querido tratar de darles a conocer a ustedes hoy, ¿no? La estrategia que por eso se llama La Idea es Esa, ¿no? Al fin y al cabo, la idea es esa. Muchas gracias por todo, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Renato. Chao,